Voy a tratar de hablar rápido para que Matías no me rete porque me da un poco de miedo que me trate mal. Así que voy a empezar a hablar de un tema que me gustaría compartir con ustedes porque en Argentina recién lo estamos empezando a ver y creo que en América Latina vamos a coincidir en que estamos más o menos en el mismo nivel de este tema. Un poco ayer se habló de la realidad procesal de Argentina. Caro Mauri, que estuvo exponiendo a una compañera argentina, contó que Argentina es un país federal que tiene 25 códigos procesales penales. Tenemos dentro de esos 25 códigos adversariales y códigos mixtos, pero también tenemos jueces y juezas que investigan. Así que les traigo la prehistoria para que ustedes sepan que en Argentina esto está pasando. Y además, lo que tenemos son distintos códigos adversariales, es decir, tenemos códigos de primera, segunda y tercera generación. Algunos de los códigos más nuevos y algunos de los primeros códigos que se reformaron, los adversariales, regulan el juicio de una manera particular que probablemente ustedes también lo tengan regulado de esta forma, pero que para nosotros fue algo bastante innovador en Argentina a nivel probatorio y a nivel procesal. Particularmente el juicio oral. Vieron que nosotros estuvimos conversando durante estos días de actividad probatoria en el juicio. Bueno, nosotros tenemos el juicio dividido en dos etapas. La primera vinculada a la culpabilidad, que es decir, si existió un hecho, si ese hecho fue cometido por una persona y si esa persona es responsable por ese hecho. Y después, si se considera que esa persona fue culpable por ese hecho, se pasa a la segunda instancia, que es la audiencia de determinación de la pena, que es lo que yo quiero compartir con ustedes. ¿Qué pasa, por ejemplo? Una de las preguntas que nos podemos hacer es, yo tengo el juicio dividido en dos etapas, tengo una persona que es declarada culpable, voy a pasar a la segunda instancia, que es el momento de determinación de la pena. La determinación de la pena se va a discutir cuál es la pena que se va a imponer a una persona declarada culpable de un delito, y después vamos a ver qué es lo que se va a discutir y cuál es la prueba que tengo que presentar para discutir o para probar lo que quiero probar en ese momento y la importancia de la teoría del caso en esa instancia. En Argentina tenemos 12 códigos que regulan esta modalidad de juicio y una de las primeras cosas que empezamos a pensar es qué pasa en los casos de inimputabilidad, por ejemplo. ¿No? Por ejemplo, un caso en donde se llega a un juicio oral y la persona es declarada inocente porque es inimputable. Bueno, ahí viene toda la legislación vinculada a la ley de salud mental que tenemos nosotros regulados, que seguramente ustedes también. En los casos, además como en Argentina somos como bastante plurales, los códigos dicen cosas completamente diferentes, ¿no? Entonces tenemos códigos que dicen, bueno, tenemos que tener una audiencia de determinación de la pena, aunque la persona sea inimputable, para discutir las medidas de seguridad. Pero ¿qué pasa? Otros códigos más modernos se adaptaron a la legislación de la ley de salud mental y dicen, no, los jueces penales no tienen más competencia cuando una persona es inimputable. Entonces tiene que ir por vía civil y eso es lo que yo considero que es lo ideal y que ustedes también tienen que pensar que es lo ideal para que lo hagamos así en toda América Latina. Y si no, no importa, porque como nada está escrito, vamos a empezar a escribir sobre esto. Es un tema que no está muy escrito, así que me parece interesante que no hay nada escrito sobre el tema. No es que yo sea muy innovadora, pero es la realidad. ¿Cuál es la importancia y qué es lo importante de esta separación del juicio? La primera es que nos permite repensar qué es determinar judicialmente la pena. ¿Qué queremos que los jueces hagan? ¿Queremos jueces activos en esto? ¿Queremos que haya una determinación de la pena judicial y administrativa? Yo considero que para que sea constitucional y para que se respete el Estado de Derecho tienen que ser los jueces los que determinen toda la pena, que después vamos a discutir un poco más sobre eso. Y después, otra de la importancia que tiene es la posibilidad de producción probatoria por parte de las partes, que actualmente es casi nula, ¿sí? Esto es acá hay una definición de lo que es la determinación de la pena y yo me pregunto qué es la determinación de la pena y no está tan establecido qué es la determinación de la pena, por lo menos en la doctrina argentina. En general siempre se habla desde la dogmática penal y no desde el proceso penal. Y cuando vemos qué es la determinación de la pena, esta autora, que es Patricia Ziffer, que es una de las pocas personas que trabajó este tema en Argentina, lo determinó en el año 96 diciendo la determinación de la pena es el acto mediante el cual el juez o jueza fija la consecuencia de un delito. El tema es qué es la consecuencia de un delito y en general lo que vemos es que la mayoría de los jueces utilizan solamente su potestad para definir el monto de la pena, ¿sí? Incluso hasta ver por dónde se ingresa, si se ingresa por el monto más bajo, el medio o el más alto. Nosotros en Argentina tenemos mínimos y máximos, seguramente ustedes también lo tengan regulado de esta manera, bueno, o con penas fijas.
Pero ¿qué pasa? ¿Cuál es la realidad? Cuando uno dice, bueno, sí, estamos todos de acuerdo que el juez tendría que poder definir no solo la cuantía, sino la modalidad, en qué establecimiento, o hasta incluso en qué pabellón. Pero la realidad, como siempre, no es la que está en los libros, y nuestra realidad es la siguiente. Respecto del Ministerio Público Fiscal, en general la acusación siempre queda reducida, respecto de la pena, a argumentaciones, ¿sí? Nunca se presenta prueba para determinar por qué el Ministerio Público Fiscal, ante una acusación, solicita determinada pena. Siempre es meramente argumentativo. Y en general, solamente el Ministerio Público Fiscal pide el monto y se desliga completamente de lo que es la modalidad de ejecución. La defensa tiene otro problema. Estos son particularidades de los juicios unificados, ¿sí? Donde no existe la audiencia de determinación de la pena. ¿Qué termina pasando? Que la defensa, en general, tiene una complicación en su teoría del caso, porque si la defensa tiene que propone que la persona es inocente, pero a su vez tiene que presentar prueba respecto de la pena, no puede desarrollar su teoría del caso en forma eficiente. Entonces, esto es un problema para la defensa, y para los jueces y las juezas tienen varios problemas. En primer lugar, como vamos a ver al final, les voy a mostrar que no hay un criterio ordenado para definir qué es determinar la pena y que no hay un criterio fijado tampoco para la valoración. Digamos, ¿qué parámetros vamos a tener en cuenta para decir que una pena es más o menos justa? Y además, hay otro problema en Argentina, que el servicio penitenciario tiene gran influencia en la determinación de la pena y los jueces solamente fijan el monto. Tampoco existe un contradictorio porque en general, como hemos visto, los debates respecto de la prueba siempre están sumamente vinculados a la culpabilidad. Entonces quizás todo el juicio se versó sobre la culpabilidad de la persona, pero al momento de determinar la pena no existe un debate real. Entonces los jueces tienen mucha mayor libertad para determinar lo que quieran valorar como atenuantes o agravantes respecto de la pena. Y no es lo mismo un homicidio que tiene como mínimo 8 años, máximo 25, que te den 8 años o que te den 25. Entonces, ¿dónde está la justificación? ¿Cómo nosotros podríamos recurrir una decisión de un juez si no hemos presentado prueba respecto de la pena? ¿Cuáles son los beneficios? Digamos, yo recién les hablé un poquito de lo que son las características de un juicio unificado, donde no hay determinación de la pena. Bueno, ¿cuáles son los beneficios que considero que tiene la audiencia de determinación de la pena en las 12 legislaciones que tenemos reguladas? En principio, nos ayuda a pensar el rol del juez y la ampliación de la determinación judicial de la pena, garantiza la producción probatoria, nos garantiza la posibilidad de recurrir la decisión de un juez y también ayudar al juez y a la jueza a tomar decisiones fundamentadas en algo, en proposiciones que los litigantes y las litigantes lleven a la audiencia. Nos sirve para reducir la discrecionalidad del juez, que también es un problema que tenemos bastante serio, que van a ver después con 2 ejemplos la libertad que tienen los jueces y las juezas para determinar la pena, y también para el servicio penitenciario, que en Argentina, como les dije, tiene gran poder de decisión sobre el destino de las personas condenadas. Y otra cosa que es muy importante para nosotros en Argentina y en este momento más, es que la audiencia está vinculada a la regulación del juicio por jurados. En general, todas las provincias, porque nosotros como tenemos 25 códigos, tenemos códigos distintos, como les comenté, todas las que han regulado el juicio por jurado regulan la audiencia de determinación de la pena. Y esto tiene un sentido, porque los jurados son jueces y juezas de hechos, ¿sí? La pena le corresponde al juez. Entonces nos permite ordenar un montón más el proceso, y aunque tenemos códigos que no regulan el juicio por jurado, pero regulan la audiencia de determinación de la pena, en general siempre está vinculada la regulación al juicio, entonces hay que festejar el juicio por jurado siempre y la participación ciudadana, así que es algo que también van a poder ver si les interesa algún día, un domingo en la playa, leer los códigos de Argentina, que es muy interesante para todos. ¿Cuáles son? Cuando hablamos un poco de lo que es la prueba, siempre tenemos que pensar qué es lo que queremos probar, porque vieron que el tema de la prueba está bastante poco trabajado en América Latina, entonces siempre hablamos de qué pruebas, cómo podemos incorporar información, qué tipo de prueba, y también tenemos que pensar qué queremos probar con cada prueba que queremos presentar. Entonces, alguna de las cosas que me parece interesante compartir con ustedes es qué temas tenemos que litigar en una audiencia donde ya tenemos a una persona declarada culpable. Bueno, tenemos que litigar la sanción a imponer. Y no solo hablamos de prisión, hablamos de multa, de inhabilitación y decomiso, que tenemos serios problemas nosotros para decomisar bienes productos del delito. No sé por qué, pero nadie hace eso, por lo menos en Argentina, cuesta muchísimo, y es un momento para empezar a discutir qué bienes y qué montos se van a decomisar. Otra de las cosas a discutir es la duración o la cuantía de la sanción, el tiempo de la duración de la pena,
la cantidad en los casos de la multa o cantidad de tiempo de inhabilitación y los procesos de revisión. Les cuento que tuvimos 2 sentencias, una en Neuquén y otra en Necochea, en la provincia de Buenos Aires, que establecieron una pena perpetua, ¿sí? Pero hubo 2 jueces, una jueza y un juez, que se animaron a establecer que a los 20 años esa pena tenía que ser revisable. ¿Por qué? Porque el fin de la pena es resociabilizador y todos coincidimos que al menos desde el discurso es de esa manera, estamos todos de acuerdo que no funciona así, pero por eso mismo los jueces que tuvieron que imponer penas perpetuas dijeron: yo voy a imponer una pena perpetua que a los 20 años sea revisable, para ver si realmente tiene un sentido que una persona esté después de 20 años presa, siga estando presa. Que fue muy novedoso para nosotros porque no había un precedente. Había precedentes de declaración de inconstitucionalidad de la condena perpetua, pero ningún juez se había animado o jueza a llegar a esta instancia. Otra de las cosas para discutir es la modalidad de cumplimiento. La determinación de qué periodo de ingreso. Nosotros tenemos una ley de ejecución que nos permite establecer en qué periodo puede ingresar una persona. Si ingresa en el periodo 3, va a estar mucho más cerca de acceder a salidas transitorias, por ejemplo, o a periodos de semilibertad. Entonces, es importante discutir para las partes no solo el tiempo, sino en qué periodo va a ingresar. ¿Va a empezar en el primer periodo, en donde tiene mucho más restringida su libertad, o es una persona que tiene capacidad para empezar en un tercer periodo donde puede acceder a otros tipos de beneficios y libertades? ¿Qué tareas va a desarrollar en el cumplimiento? Nosotros estuvimos hablando mucho en estos días de, por ejemplo, la violencia de género o la importancia que está teniendo la discusión de género en nuestros países en la actualidad. Bueno, entonces nosotros vamos a pensar que es lo mismo que una persona que esté condenada por violencia de género que un homicidio. No, no es lo mismo. ¿Y la pena tiene que ser la misma? No, la pena no tiene que ser la misma. La pena tiene que estar enfocada en cumplir con el fin resocializador, porque si no, la pena no es resocializadora, simplemente estamos metiendo gente presa. Entonces, y encerrándolas, que es lo que realmente pasa en todos los países. Entonces, las tareas a desarrollar pueden estar vinculadas al tipo de delito por el cual se lo condenó. Esto es algo novedoso, no está pensado, es más, no se ha hecho. Yo les estoy planteando un mundo para que lo discutamos, pero no se está llevando a cabo esto porque es muy difícil luchar contra el servicio penitenciario en Argentina. Bueno, los programas especiales según los delitos. Y después otro de los temas a discutir es el lugar, el alojamiento penitenciario, pero también el pabellón o grupo. Por ejemplo, una persona que es de alguna determinada religión, podría solicitar que se incorpore en determinado establecimiento en el pabellón, por ejemplo, de su religión, sea cual fuere. Y eso también es importante porque si la pena solo tiene que afectar la libertad, no tendría por qué afectar otros derechos y otras costumbres de las personas que están detenidas y privadas de libertad. Voy a ir rápido porque en 3 minutos Matías me va a decir algo, pero nosotros siempre que leemos sobre teoría del caso, lo vemos teoría del caso vinculado al juicio de culpabilidad, pero nunca pensamos en la teoría del caso en función de la determinación de la pena. Y en Argentina particularmente tenemos algunas cuestiones para revisar respecto de esto. Respecto a una de las colegas que estuvo conversando con nosotros respecto de la teoría probatoria, la teoría fáctica y la teoría jurídica, hay algunas cuestiones que son agravantes, que forman parte del hecho en sí, que van a estar determinadas en la culpabilidad, que no tienen que ser discutidas en la audiencia de determinación de la pena, como por ejemplo el uso de armas, la participación de más de 3 personas o de menores, o la violencia de género. Esas son cosas que ya van a estar probadas en la etapa de culpabilidad. En cambio, en la audiencia de determinación de la pena, nosotros vamos a discutir cuestiones vinculadas a la persona imputada. 2 minutos, Tamara. Bien. Al alcance del daño y al comportamiento durante el proceso. ¿Sí? Hay cosas que ya van a venir probadas porque forman parte del hecho y otras que no. ¿Qué teoría probatoria o qué cosas podemos nosotros presentar? Bueno, las mismas que en el juicio sobre culpabilidad. Prueba documental, testimonial y material. Existe la libertad probatoria en esta etapa del proceso, al menos en Argentina, pero solamente van a estar vinculadas a las agravantes que no forman parte del hecho porque las otras ya fueron probadas en la culpabilidad. ¿Cuál es el momento procesal para descubrir la evidencia? Bueno, nosotros tenemos códigos distintos, como les comenté, algunas regulan que tienen que ser incorporadas al momento de la declaración de culpabilidad, con una audiencia donde se incorpore la prueba, y otros regulan que tienen que ser en la etapa de control de acusación, es decir, antes del juicio. Esta última opción que les cuento tiene algunos problemas que están vinculados a la defensa, por ejemplo, a la teoría del caso, porque adelanta prueba, se pierde tiempo procesal produciendo prueba que todavía no es necesaria, el Estado se involucra en cuestiones personales del imputado o la imputada que todavía no tiene por qué inmiscuirse, porque lo cierto es que la persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Entonces, si
en algún momento tenemos la posibilidad de discutir, lo que yo considero que es mejor es decir que sea el momento de la culpabilidad, que se presente la prueba y no antes, por una cuestión procesal y por una cuestión de respetar los derechos de la persona, pero esto está sumamente discutido. ¿Cuáles son los objetos de prueba? Es decir, ¿qué se va a discutir en la audiencia? Se van a discutir, digamos, objeto de prueba lo considero aquello que es susceptible de ser probado, es decir, ¿qué es lo que yo tengo que probar o, digamos, desmitificar, depende en qué parte esté? Bueno, la extensión del daño causado, la extensión del peligro, datos sociológicos respecto de la persona. Esto no es taxativo, verán que hay algunas opciones. Nuestro código no establece taxatividad, entonces algunas de las cosas que hasta las partes podrían incorporar en la audiencia es la posibilidad de reparación del daño propuesta por la persona imputada, por la persona declarada culpable, o de resolver el conflicto. Los medios de prueba pueden ser testimonial, los testigos expertos y peritos. Para nosotros es muy importante la posibilidad de producir prueba en esta instancia porque uno de los ejes principales por los cuales se toman decisiones en la etapa de determinación de la pena en el sistema unificado, del juicio unificado, son los informes del servicio penitenciario, que ustedes me dirán cuánta imparcialidad pueden tener en los casos que las personas estén presas preventivas. Entonces, para nosotros tener la posibilidad de incorporar peritos de parte en esta instancia es sumamente importante. Incluso para, como les mostré hace un rato en la filmina anterior, los objetos de prueba, yo puedo identificar qué testigos expertos o qué peritos me sirven para probar cada uno de esos objetos de prueba. También puedo presentar prueba material, documentos, apoyo gráfico y evidencia demostrativa. Es decir, lo que podemos hacer en cualquier juicio, pero obviamente para probar otros objetos de prueba. 30 segundos, Tamara. Bien. Ay, qué nervios. El desarrollo de la audiencia es muy similar al de la audiencia de culpabilidad. Alegatos de apertura, examen y contraexamen y alegatos de clausura. Entonces, ¿qué me quiere decir? Yo tengo que llevar testigos. La prueba no se incorpora por lectura. Es la misma dinámica que el juicio oral. Lo que pasa es que como no está muy trabajado el tema, realmente, no se ha discutido esto, pero la audiencia de determinación de la pena tiene que ser la misma dinámica que la de culpabilidad. Básicamente, y ya para cerrar, ¿qué es lo que logra esta audiencia de determinación de la pena? Bueno, que se trabajen con destrezas de litigio, la aplicación de una teoría del caso en la etapa de la pena, producción probatoria, la ampliación de las facultades del juez o la jueza, que haya sentencias fundamentadas en función de la prueba que se presente y reducir la discrecionalidad y el respeto del Estado de Derecho. Y antes de quedarme sin voz, porque estoy corriendo y hablando muy rápido, les quiero mostrar qué es lo que queremos evitar, algunos ejemplos para que ustedes lo vean. Por ejemplo, un caso de la ciudad de Buenos Aires, un juez para determinar la pena estableció como uno de los atenuantes el rol de la víctima. Algo polémico para nosotros, porque lo cierto es que un poco ayer Leonel lo dijo al cierre de su presentación, que no podemos tener jueces completamente despersonalizados de las personas que están vinculadas en un conflicto. Entonces, ¿cómo puede ser que un atenuante en un caso de violencia de género y de prohibición de acercamiento sea la víctima? Por lo menos es duro para leerlo así. Además, obviamente esto fue recurrido por la fiscal, pero fíjense la discrecionalidad que existe en el momento de determinar una sanción. Y por otro lado, bueno, Matías, ¿me cerraste el PowerPoint antes? No tuve nada que ver. Quizás fue algo mental. Me están echando. Pero... Quiero mostrar solamente la última filmina, no sé si se va a poder ver, pero bueno. Bueno, vuelvo a empezar. La audiencia... Ahora sí, corten el audio. No. Lo último que les quería mostrar es una sentencia, también una decisión judicial en un caso de trata de personas, que es uno de los delitos más graves que tenemos nosotros en Argentina. Miren, uno de los parámetros que toma el juez para determinar la pena en uno de los casos más graves, en el caso de trata con finalidad de explotación sexual. Uno de los ejes es la impresión causada en la audiencia de debate. Es decir, los jueces ponderan la pena en función de la impresión que les dan los imputados y las imputadas en la audiencia de debate. ¿Eso es un parámetro legal o no? Bueno, básicamente ya para cerrar, lo que les quería compartir es, y también para que pensemos, es si pensamos un proceso penal que se estructure en función de que se imponga o no se imponga una pena, ¿cómo nos olvidamos de las garantías constitucionales al momento de tener una persona